Con ustedes en este primer servicio estamos revisando un panorama general de la Biblia, libro por libro. Y estamos en esta sección considerada de los profetas. La palabra profeta en el hebreo, o profetas en plural, es Nebim. El Antiguo Testamento tiene esta sección tan importante de hombres de carne y de hueso como tú y como yo. En el caso del profeta que vamos a revisar en esta mañana, es un campesino, un hombre humilde, un hombre trabajador del campo. Vean ustedes lo grandioso que es Dios de escoger a cualquier ser humano. No vayas a pensar nunca que estos personajes de los que hemos estado hablando se prepararon en alguna escuela profética. Eran hombres de otra estatura espiritual. Si bien es cierto, son hombres piadosos, hombres temerosos del Señor, también es verdad que la Biblia nos muestra el carácter humilde, el oficio humilde de estos hombres que Dios levanta en su soberanía para hablar en su nombre, ni más ni menos. A Dios le plació en su soberana voluntad escoger hombres de carne y de hueso aquí en la tierra para hablar en su nombre. ¿Y qué creen que hace un predicador hoy en pleno siglo XXI en un púlpito? Hablar de parte de Dios y delante de Dios. No debe ser mi consejo, no deben ser mis opiniones. Debemos predicar, debemos anunciar todo el consejo de Dios. Les pido que abramos nuestra Biblia en el libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento, sección de los profetas menores. Ahí estamos. Son 12 hombres considerados profetas menores. ¿Por qué menores? Porque es poco lo que dijeron, pero es poderoso para nosotros en estos tiempos. La palabra Miqueas posiblemente viene de la abreviatura de Micaías, que en el original hebreo significa ¿quién es como Jehová? Eso significa el nombre en hebreo del profeta que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Quién es como Jehová? Es el libro del profeta Isaías en miniatura. El libro extenso del profeta mayor Isaías en Miqueas está cortito. Es Isaías en miniatura. Lo que proclamó Isaías es muy parecido a lo que anunció y profetizó Miqueas. Y lo vamos a revisar con la guía del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, en un profeta que tuvo una vez más que señalar el pecado, las injusticias del pueblo de Israel. Oremos. Todavía sigues hablando de esta manera, Señor, en los tiempos que nos ha tocado vivir. Abre, por favor, nuestros oídos. Abre nuestros ojos a fin de que comprendamos cuál fue el verdadero anuncio que le diste a tu pueblo por causa de su pecado. En esta mañana, mis hermanos y yo necesitamos también escucharte, escuchar tu exhortación, seguir tu consejo y caminar en esta corta vida
temerosos de tu palabra. Padre, que esta mañana mis hermanos y yo podamos seguir siendo impactados. Si es necesario, confróntanos con el mensaje poderoso de tu palabra. Taladra, pulveriza el corazón duro, insensible de un pueblo rebelde, terco, desobediente ante la voz de un Dios santo al que debemos toda nuestra honra, toda nuestra obediencia, y recibe por favor, Señor, toda la gloria en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, abramos nuestra Biblia en el libro de Miqueas. Historia, señores, historia. No estamos abriendo las páginas de un libro de cuentos o de mitos. Estoy abriendo junto con ustedes, la iglesia, un libro entre el año 750 al año 700 antes de Cristo. Si le sumamos con nuestro calendario gregoriano, ¿en qué época estamos hoy y en qué época estamos abriendo el libro de Miqueas? Estamos abriendo, hermanos, un libro de hace aproximadamente 2750 años. Historia, señores, ante la inminente invasión de imperios, de naciones poderosas que dejaron su registro en la historia. Entonces, hermanos, los cristianos, cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento, las páginas del Nuevo Testamento, tenemos que recurrir a la historia de lo que nuestro Dios hizo en el pasado, lo que Dios sigue haciendo en el presente y lo que Dios hará en el futuro. La Biblia, libro extraordinario que nos lleva a los anales de la historia para comprender nuestro raquítico y peligroso presente y asombrarnos ante la expectativa del futuro. Aquí está todo lo que Dios ha revelado a la humanidad y que hoy nosotros en pleno siglo XXI somos testigos de la fidelidad, de la exactitud de las narraciones, de las historias de la Biblia. Años 750, años 700 antes de Cristo. Vámonos a un campo. Capítulo 1, versículo 1 de Miqueas. Palabra de Jehová. Fíjate lo que tenemos en nuestras manos. La poderosa palabra con la que Dios creó el universo. Aquí encapsulada. Y dijo Dios, habló Dios, se escuchó su palabra y de la nada fue traída a la existencia. Palabra de Jehová. Qué poderosa es esa palabra que trae vida. Y por eso estamos aquí, porque nos dio vida por el poder de su palabra. La palabra de Jehová es la palabra con la que Dios creó el universo. El Dios que creó con su poderosa palabra vino a un hombre llamado Miqueas en un campo de Moreset. ¿Y dónde es eso? Geografía. No solo historia, señores. La Biblia es un libro con lugares precisos geográficos. Aproximadamente 50 kilómetros al sur de la ciudad que hoy está siendo bombardeada por misiles de los ataques de Irán, de los ataques terroristas de Hezbollah y de todo lo que ahorita estamos viendo en esa parte del mundo. 50 kilómetros al sur de Jerusalén se encuentra este campo. Es un hombre de campo. No estudió en una escuela grandilocuente de profetas. Este es un hombre de carne y de hueso que el Señor escoge en su perfecta y soberana voluntad para decirle
en días, y vean la precisión histórica de la Biblia, en días de Jotam, en días de Acaz, en días de Ezequías. ¿Y quiénes son estos tres personajes? Reyes de la tribu del sur, Judá. Lo que vio sobre Samaria y lo que vio sobre Jerusalén. Hermanos, este es un profeta contemporáneo de Isaías. Este es un profeta contemporáneo de Oseas. Son dos profetas en la Biblia. Dios levanta a Isaías, Dios levanta a Oseas, ahora Dios levanta a Miqueas y lo trae de su campo de Moreset al sur de Jerusalén. Es un campesino, un trabajador, un hombre de carne y de hueso como tú y yo, que Dios escogió en su soberana voluntad para dirigir un mensaje en días de reyes de Jotam, Acaz y Ezequías acerca de algo que viene terrible e inminente. Para estudiar esta sección no hay que olvidar algo. Los 12 profetas menores se deben de estudiar con base a un acontecimiento que marca el ministerio de estos hombres. ¿Por qué Dios le llama? ¿Por qué Dios quiere revelar su palabra a Miqueas? Hermanos, porque viene un juicio. Conoce a Dios. Viene un juicio, cosa que Dios les había advertido. Si tú me desobedeces, si tú no me honras como pueblo mío, vendrán sobre ti calamidades. Y hay un acontecimiento, hermanos, que es la pauta por la que debemos de estudiar todos los profetas menores. ¿Cuál es ese acontecimiento tan relevante, tan importante, que los divide antes y después de ese acontecimiento? Así se deben de estudiar estos 12 profetas menores. Y ese acontecimiento histórico es un exilio. Es el exilio. Dios los tenía en la tierra que le prometió al padre Abraham. Dios ahora, el mismo Dios que los introduce a la tierra prometida, es el mismo Dios que los va a expulsar de la tierra prometida. El exilio es el punto de referencia para estudiar a estos profetas. ¿Cuáles son los profetas antes del exilio? Oseas, Amós y Jonás. Estos tres profetas son profetas preexílicos. Todavía no llegaba el exilio y Dios ya los había anunciado, ya Dios los había considerado. Eran profetas antes del exilio al norte de Israel. Esto es importante también identificar, porque la nación de Israel se dividió, se separaron. Unas tribus quedan en el norte del territorio y otras tribus quedan en el sur del territorio. Oseas, Amós y Jonás profetizan al norte, Israel. Antes del exilio. Antes del exilio, Oseas, Amós y Jonás. Antes del exilio, a los del sur, Dios levantó al profeta Joel. Ahora Joel profetiza no al norte. Joel profetizó a las tribus del sur. También Dios levantó al profeta Abdías. Y Abdías es otro profeta antes del exilio, pero dirigido su mensaje a las tribus del sur. Y Miqueas, que es el que nos interesa en esta mañana. El profeta Miqueas es un profeta preexílico,
antes del exilio que Dios levantó para profetizar al sur, a Judá, a las tribus del sur. Pero no solo Joel, Abdías y Miqueas. Dios, en su soberanía, también levantó a Nahum y a Habacuc y también a Sofonías. Estos profetas son antes del exilio que profetizaron al sur. Repito, Joel, Abdías, Miqueas, Nahum y Habacuc con Sofonías profetizan al sur, antes del exilio. Y después del exilio, Dios sigue hablando. Y ahora, después del exilio, levantó a 3: Ageo, Zacarías y Malaquías. Con este cuadro ya tienes más precisión en tu estudio de la Biblia, que espero que así sea. Profetas preexílicos, profetas posexílicos. Dios levantó unos al norte, Dios levantó otros a las tierras del sur. Vean la manera tan enfática que te habla Dios, que no pudo haber levantado solo uno. No. Dios es un Dios tan lento para la ira, tan grande en misericordia, que le plació levantar a todos estos hombres por amor a su pueblo. ¿Qué te he hecho yo, Israel?, pregunta el Señor en estos profetas. ¿Qué te he hecho yo que te saqué con amor de la tierra de Egipto? ¿Qué te he hecho, Dios? ¿Qué te he hecho yo, pueblo mío, que te conduje por el desierto y te sustenté con maná y te di agua y te llevé a tierra prometida y te guardé y te protegí? ¿Qué te he hecho yo, oh pueblo mío? Vaya pregunta que en esta mañana también nosotros tendríamos que reflexionar en nuestra propia vida. ¿Qué te ha hecho Dios para que seas tan malagradecido? ¿Qué te ha hecho Dios para que te olvides de Él tan fácil? Estas preguntas que quedan grabadas en el corazón de Dios y que hablan a través de estos profetas, nos hablan del profundo amor que tiene Dios por su pueblo, a pesar de que es un Dios que juzga, que condena, que juzga de manera tremenda el pecado en su pueblo. Hermanos, en el año 722, historia, otra vez, porque si este profeta anuncia sus oráculos, sus mensajes, entre el año 750 y el año 700, señores historiadores, en el año 722 antes de Cristo, el imperio asirio invadió las tribus del norte. Se cumplió lo que Dios les había advertido. Y Dios levanta, hermanos, es el Dios de los imperios, es el Dios de la historia, es el Dios que controla los gobiernos, aunque los gobiernos no lo honren, aunque los gobiernos practiquen brujería, aunque los gobiernos practiquen lo que quieran. Detrás de cada gobierno hay un Dios soberano sentado en su trono. Y Dios permitió que el imperio asirio invadiera en el año 722 antes de Cristo a las tribus del norte. Hemos compartido aquí que también Dios levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para invadir a los del sur. No se salvaron ni los del norte ni los del sur. Y por eso tantos profetas que anunciaron con advertencia el exilio: Oseas, Miqueas, Ageo, Zacarías, Nahum, Habacuc, todos estos hombres tenían claro que el Dios de la Biblia era un Dios que ya advertía acerca de su juicio. Hay algo asombroso. Vamos a Jeremías, por favor. Ayúdenme con el libro de Jeremías ahora. Capítulo 26.
Libro de Jeremías. 100 años antes. ¡Qué barbaridad! Vamos a abrir un pasaje de la Biblia en Jeremías capítulo 26, versículo 17. Jeremías capítulo 26, versículo 17. Fíjense, hermanos, que algo pasó y Jeremías ya lo había detectado. Unos 100 años después, Jeremías 26, 17, escucha lo que Jeremías recuerda al pueblo de Dios. Jeremías 26, 17 y 18. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, versículo 18, ¿a quién están citando? Al profeta que vamos a estudiar a partir de esta mañana, Miqueas de Moreset, para que no quede duda que se trata de este campesino, de este hombre de la tierra, de ese campo al sur de Jerusalén. Miqueas profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. 100 años después se cumple esta profecía que ya Jeremías, ya los hombres de Dios habían detectado que el profeta Miqueas había anunciado que Sión sería arada como campo y Jerusalén vendría a ser ruinas. Citando, ahora sí, vamos a Miqueas. ¿De dónde sacaron en el libro de Jeremías estas palabras? Vamos a Miqueas, capítulo 3, versículo 12. Miqueas capítulo 3, versículo 12. De ahí lo tomaron. Ya Dios lo había dicho a través de este profeta. Miqueas capítulo 3, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, si es por culpa de ustedes, Sión será arada como campo. Y qué terrible. Vean lo que Dios les había anunciado. Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esta es destrucción, hermanos. 100 años después se cumplió esto. Es el juicio de Dios contra un pueblo tanto al norte como al sur. Quiero que hagamos un panorama en estos minutos y veamos todo lo que este profeta había dicho con respecto al juicio que se viene en contra del pueblo de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 2. Vamos a revisar algunos versículos alternadamente para que detectemos en un panorama, esta es la finalidad de esta serie, un panorama rápido, general. No me voy a ir versículo por versículo como si lo hice con Jonás. Aquí vamos a hacer un panorama rápido en el capítulo 6, verso 2. Oíd, oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. No te metas ahí, no tengas pleito con el Señor. Todos los que no están en Cristo tienen un grave pleito con el Señor. Todos los que hoy, a 2700 años de distancia de las palabras de un profeta que dice que Dios tiene pleito con su pueblo, mi amigo que me escuchas, Dios tiene un pleito contigo si tú no estás comprado, lavado y regenerado en Cristo.
Miqueas capítulo 1, versículo 2. Oíd. ¿Ya vieron cómo es este oíd? Oíd. Escucha. Pon atención. Enderézate. Reflexiona en tu vida. Detente. Oíd, pueblos todos. Está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra. Otra vez, es un Dios contra vosotros. Miqueas capítulo 1, versículo 6. Haré pues de Samaria, no solo de Jerusalén, ahora también Samaria, al norte, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Capítulo 3, versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Y así puedes ir detectando en varios versículos del libro de Miqueas el juicio de Dios contra su pueblo, tanto al norte como al sur. En el capítulo 4, versículo 10, dice el Señor en su palabra de Miqueas, capítulo 4, versículo 10: duélete y gime, hija de Sión, como una mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad. ¿Cómo? Espérame, ¿ya vieron? Ahí está el exilio. Duélete y lo leemos muy fácil, hermanos. Ponte un minuto en ese tiempo en Jerusalén o en Samaria, invasión asiria o invasión babilónica. ¿Qué sientes cuando te arrancan tu familia, tu trabajo, tu casa, tu dinero? Todo lo pierdes. Eres llevado como un vil prisionero, encadenado, amarrado, bajo una custodia del imperio de los asirios o bajo una custodia del imperio babilónico. Eliminados, arrasados, sacados de su pueblo, sacados de su tierra. Esto es lo que el Señor les está anunciando con dolor. Gime, hija de Sión, como una mujer que está de parto. Saldrás de la ciudad, morarás en el campo, llegarás impensable. ¿Cómo que de Jerusalén o de Samaria? Ahora el Señor me dice que voy a ir al pagano pueblo babilónico. Sí, ahí será tu guarida, ahí vas a vivir, llegarás hasta Babilonia. Pero al mismo tiempo, de manera inmediata, Dios cambia el gemido de esa mujer de parto por una luz de esperanza. Allí serás librada. Allí serás librada. Allí mismo en Babilonia te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Órale. Vaya. El mismo Dios que en un versículo les dice que llorarán, gritando como una mujer con el dolor de parir un hijo, ese mismo Dios que les anuncia que van a vivir. Perdónenme, ¿qué es Babilonia? Babilonia es confusión, Babilonia es paganismo, Babilonia es idolatría, Babilonia es nada de Dios. Ahí el Señor llevó a su pueblo, pero ahí mismo en el versículo 10, el Señor mismo clama pronunciando estas palabras de esperanza: ahí serás librada, en ese lugar de confusión te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. En Miqueas capítulo 2, versículos del 12 al 13, nuevamente, exilio, esperanza. Exilio, dolor, esperanza, alegría.
Miqueas capítulo 2, versículos 12 y 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Versículo 13, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino, pasarán la puerta, saldrán por ella, y el rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Es una promesa de exilio, pero al mismo tiempo el Señor les da una esperanza. No los abandona, no los deja. Dios sigue teniendo presente la promesa de su pacto, el pacto de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. ¿Cómo termina Miqueas? Será muy interesante que echemos de una vez un vistazo a cómo termina la profecía de Miqueas en el capítulo 7, versículos del 18 al 20. Y aquí, hermanos, se encuentra uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Sí, en un profeta menor como Miqueas, que anuncia mucho juicio y esperanza, ahí al terminar su profecía, hermanos, se encuentra uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Leámoslos juntos. Miqueas capítulo 7, versículo del 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No, ¿qué dice, hermanos? Porque se deleita. Ahora escuchen el versículo 19, grábatelo, iglesia. Él, ¿de quién es? ¿Y qué hará el Señor? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Somos tú y yo los que nos encanta ir a ese mar y sacar nuestro pecado, y sacar nuestras culpas, y sacar y recordar y recordar y recordar. Y no perdonas y no te perdonas. Y este Dios tiene misericordia, sepulta nuestras iniquidades, y me llama tanto la atención cómo escoge Dios lo que a la luz de la ciencia al menos se conoce. El océano o en los mares hay más profundidades que el mismo monte Everest. ¿Quién ha llegado ahí? El Titanic se encuentra, según los oceanógrafos, en una extensión de profundidad tremenda. Ya vieron lo que le pasó a un millonario que se metió a una especie de submarino que quería ir a visitar en las profundidades muy profundas. Pero hermanos, ¿qué creen? Eso no es lo más profundo. Los científicos no dan crédito de las profundidades del océano. No hay un aparato ni científico ni ninguna evidencia científica de lo que el hombre ha tratado de sumergirse más allá. Ahí querían ir a ver el Titanic y aquello fue una catástrofe espantosa de morir bajo una, creo que se llama implosión, que desde adentro aquello explotó. Por querer ir a visitar ese barco que se encuentra a una tremenda profundidad bajo el mar. Bueno, hermanos, aquí el Señor, para que tú te des una idea de lo que hace con todo lo que eres y lo que yo soy. Es el Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Él volverá a tener misericordia. ¡Qué maravilla de profeta! ¿Cómo termina? Comienza con una severa advertencia de juicio, igual que Habacuc. Lo vamos a ver. De hecho, Habacuc termina cantando.
Habacuc, lo vamos a ver, termina cantando. Y este hombre termina diciéndonos la misericordia y cómo sepulta nuestras iniquidades y echa allá donde nadie, hermanos, nadie se puede meter ahí. No te metas ahí. Deja que el Señor sea el que eche en el profundo del mar todos nuestros pecados. Y deja esa luz de esperanza en el versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Y ahí está ese pacto que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Me encanta cómo el versículo 18 pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hermoso. En el libro de Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 30. Fíjense cuánto vamos a retroceder en nuestras Biblias, hasta Deuteronomio. ¡Qué barbaridad! Son muchos años, muchos años. Vámonos a la ley desde el comienzo, cientos años atrás. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 6. Oh pueblo de Israel, ya lo sabía. Esto está en la ley. Antiguo Testamento, Tanaj, Torah, Nebim, Ketubim, ¿ok? 3 secciones de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Cuidado y le digas eso a un judío de que es el Antiguo Testamento. No, te van a pedrear. ¿Cómo que Antiguo Testamento? Estas son las escrituras sagradas. Eso diría un judío. Está bien, las escrituras sagradas, que aquí en confianza son el Antiguo Testamento. Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. ¿Qué huele? La ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. ¿Y en dónde estamos? La ley, capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y esto diario, hermanos, esta palabrita diario, te arrepientes en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeces a su voz conforme todo lo que ya te mandó hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 3, está desde la ley. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y versículo 6, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Espero que en esta mañana todos los que están aquí sentados y oyendo la transmisión estemos circuncidados en el corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Era el anuncio que el Señor desde años en la sección de la ley ya se los había dicho. ¿Y qué encontramos?
Hermanos, no nos hagamos. Lo que encontramos en la historia de Israel es lo que te pasa a ti y a mí. Yo sé que debo obedecer. Yo sé que debo amar al Señor. Y a veces no lo hacemos. No te vayas con la finta de que, ay, este es un pueblo, qué barbaridad, tanta idolatría, tanto paganismo, ya Dios se los había dicho. ¿Y a ti? ¿No te ha dicho Dios lo que tienes que cambiar en tu vida? ¿Y a ti? ¿Dios no te ha confrontado con tu pecado? No, hermano, no somos tan lejanos a la nación de Israel. Gracias al Señor que ahora estamos en Cristo. Acudamos a Él. Recurre a Él. Aférrate a Él. A ese Salvador divino que el Señor proveyó en este nuevo pacto. ¿Cómo podemos estructurar el libro de Miqueas para su estudio? A través de 3 sermones. ¿Cómo podemos estructurar para su estudio el libro del profeta Miqueas? Porque Miqueas es complicado. Es una colección de sermones significativos. Y hay 3 partes. El primer sermón, el capítulo 1, versículo 2 de Miqueas. Les voy a dar cómo podemos seccionarlo para su estudio a través, repito, de 3 sermones. El primer sermón del capítulo 1, versículo 2 al capítulo 2, verso 13. Ahí se encuentra el primer sermón, que es un juicio contra Samaria y contra Judá. ¿Ok? Principalmente. El segundo sermón se encuentra en el capítulo 3, verso 1 al capítulo 5, verso 15. Capítulo 3, verso 1 al capítulo 5, verso 15. Segundo sermón. Dios le habla a los líderes. Dios le habla a los opresores de su pueblo. Y el tercer sermón, del capítulo 6, verso 1 al capítulo 7, versículo 20, el tercer sermón. Este tercer sermón tiene toda una sección amplia de juicio, pero también una sección de salvación para su pueblo. Esta es la característica del tercer sermón. Y hay algo muy especial en cada uno de estos 3 sermones. Hay algo muy especial en la estructura de estos 3 sermones. La palabra oye. Oye. Es la estructura a través de 3 sermones de un libro que nos permite conocer la importancia que Dios le pone cuando habla y cuando debemos de prestar oído a su palabra. Estos 3 sermones tienen la importancia de comenzar con el oíd. Oíd. Vean el capítulo 1, versículo 2. Oíd, pueblos todos. Vean el capítulo 3, verso 1. Oíd ahora, ya no las naciones. Ahora voy sobre los jefes, sobre los príncipes. Ese es el capítulo 3, verso 1. Y el capítulo 6, verso 1. Oíd. ¿Ven? Oíd. Ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro, voy terminando, hermanos. En el libro Manual Bíblico de Ryken se dice lo siguiente: algo especial en el libro es que los oráculos de salvación cambian el foco del presente al futuro. Los cuadros que pintan
son más generales. Y Miqueas habla de una era dorada venidera, que se refiere en su profecía. Debemos asimilar, dice el manual bíblico de Raiken, de forma intuitiva, que los cuadros que apunta Miqueas son a la primera venida de Cristo en algunas de sus profecías. Este profeta habla del Mesías prometido en otros puntos, pero también tiene referencias a aspectos apocalípticos que apuntan al final de la historia. Hermanos, entonces estamos ante un profeta muy completo que habló de la llegada del Mesías en el pasado, y claro, aquí se encuentra una de las profecías más asombrosas en el capítulo 5, versículo 2. Vean Miqueas capítulo 5, versículo 2. Rodéate ahora de muros, capítulo 5, verso 2. Pero tú, casa del pan, eso significa Belén en el hebreo. Casa del pan. Pero tú, conste que estoy ante un profeta 700 años antes de Cristo. Y mira lo que el profeta había anunciado por inspiración del Espíritu Santo, que vendría en una aldea que hasta el día de hoy existe. Millones de turistas que viajan al Medio Oriente visitan la aldea cuyo significado es casa del pan. ¿Por qué? Porque de ti, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es este soberano que se anuncia en este nacimiento aquí? Jesús, nuestro Salvador. Años después, 700 años después, una joven virgen está embarazada, solo que está en Nazaret. Y la profecía dice que tiene que viajar no a Nazaret, tiene que ir ¿a dónde? A Belén, hasta César Augusto obedece a Dios. Porque estaban en Nazaret. María no está en Belén. Su prometido José era descendiente de David y de acuerdo al emperador ordenó hacer un censo. Hermanos y señores, hasta el César obedece a Dios para el cumplimiento de su profecía. Y el emperador, sin conocer la profecía de Miqueas, manda un edicto a fin de que todos los del imperio que habitaban en esa tierra sean empadronados en el lugar de sus ancestros, en su pueblo de origen. José tenía que dejar Nazaret y viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros con una mujer embarazada a Belén. Hasta el César obedeció a Dios. Y se cumplió con todo asombro la profecía del Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Este es un libro que nos lleva entonces al pasado con la llegada de ese bendito Mesías, pero también, como dice el manual bíblico de Raiken, hay referencias que te parecen apocalípticas porque apuntan al final que ya viene, por cierto, a ese regreso inminente, por cierto, que ya viene, de ese rey triunfante que nació en Belén, de ese rey y divino Mesías. Esta es la manera en términos muy rápidos y generales en que podemos dar una idea del contenido de juicio y de salvación que el Señor anunció a través del profeta Miqueas en este maravilloso libro, que te pido que lo lean, que lo estudien, para que veas lo que encontró este profeta. Por ejemplo, acompáñenme rápido para terminar, capítulo 3 de Miqueas. Capítulo 3, versículo 2 y 3. A los opresores,
Hay muchos opresores hoy en día. Y mira lo que dice la profecía de Miqueas capítulo 3, versículo 2 y 3. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, o sea, son gente voraz que no les importa, son opresores, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Esta es la descripción de cómo estos opresores operaban en este pueblo. Opresores. Y así, hermanos, encontramos dentro de la profecía de Miqueas tantos anuncios de juicio por el pecado de este pueblo y que finalmente fueron invadidos en el sur por el imperio babilónico y los del norte por el imperio asirio. Dios los exilió y es el Dios que los restauró. De eso trata, en términos muy generales, hermanos, por cuestión de tiempo, el libro del profeta Miqueas. Pónganse de pie. Vamos a terminar con una oración.